tal amigos? Bienvenidos de nuevo a una nueva vida en Jesucristo, UNBJ. Tú nos puedes seguir a través de YouTube y en Facebook. Puedes encontrar nuestro testimonio y puedes encontrar también nuestro ministerio y todas las obras maravillosas que el Espíritu Santo hace a través de este ministerio. Habla para ustedes Pati Ramos, una servidora, una amiga, y que hoy vamos a estar ministrando la palabra de Dios con poder. Por eso yo te invito a que vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo nos ministre en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Declaramos que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fluye a través de estos medios de comunicación y que llega a lo más profundo de los corazones, de los oyentes, de la audiencia y de cada persona que va a recibir a través de este ministerio la sanidad de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Yo te invito, Espíritu Santo, a que tomes el control, el gobierno absoluto de mi espíritu, alma y cuerpo, para que seas tú ministrando con poder a todos aquellos necesitados. Gracias por la poderosa palabra de Dios y quedamos bajo la unción del Espíritu Santo para ministrar con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy es un día especial porque el Señor nos ha traído un mensaje que se va a ministrar en tu corazón, en tu alma, y sé que también va a transformar a muchas personas que quizás han hecho pactos y no saben las consecuencias que estos pactos pueden traer a futuro en sus vidas y las consecuencias también que esos pactos pueden traer en nuestra vida física y espiritual. Por eso yo te invito a que vayamos a Hebreos capítulo 7, 22 y vamos a ministrar el mensaje de la palabra de Dios en Hebreos 7, versículo 22. Y gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Qué lindo es el Señor, que estemos nuevamente reunidos aquí para ministrar este mensaje. Hebreos 7, 22. Dice la palabra de Dios: por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un pacto mejor. Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. Él es el que nos da la seguridad de que nosotros tenemos una vida eterna. Por eso es importante, hermano, amigo, tú que me escuchas, mujer, joven, todas las personas que están congregadas, reunidas en esta hora escuchando esta prédica. El Señor tiene para ti un mejor pacto. Jesucristo es nuestro pacto. Y por eso yo te invito a que tú hoy reflexiones en qué áreas de tu vida quizás tú has hecho un pacto y no sabes ese pacto, las consecuencias buenas o malas que te puedan traer a un futuro. Hoy vamos a estar ministrando acerca de el pacto y el tema va a ser los cómplices. El pacto significa un juramento, un acuerdo, un convenio, un compromiso. Jesucristo es la garantía de un mejor pacto entre Dios y nosotros. El Señor, a través de Jesucristo, nosotros podemos tener la garantía de que vamos a heredar la vida eterna. Porque Dios, a través de Jesucristo, nos liberó y nos introdujo en una nueva nacionalidad que se llama la nacionalidad eterna. Somos hijos de Dios y por eso en esta hora vamos a entender la magnitud o la dimensión de hacer pactos con Dios, con las personas, con una iglesia. Vamos a entender profundamente cómo nos afecta para bien o para mal los pactos. Dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote es quien ora, intercede y presenta
a la humanidad que somos nosotros. En este caso Jesucristo nos presenta ante el Padre como sus hijos y Él intercede por tus necesidades y por las mías, y Él hace que nuestra vida como cristianos, como creyentes, sea una vida con propósito. Nosotros no estamos aquí en la tierra porque simplemente fue una casualidad. Dios desde antes de nosotros nacer ya tenía aún nuestros nombres, ya Él tenía un propósito eterno con cada uno de nosotros, y por eso es importante que entiendas que Dios es un Dios de pactos. Dios hace pactos con el ser humano, y este pacto es eterno y se establece por la eternidad. Te doy gracias, Padre, porque hoy vas a ministrarnos acerca de la importancia de los pactos. Tú eres Dios de pactos y sabemos que todo tú lo cumples en el sí y en el amén. Dios pactó a través de la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, para cambiarnos, para limpiarnos, para hacernos de nuevo. Este pacto de sangre, en la sangre está la vida. Nosotros debemos entender que cada vez que recordemos la sangre poderosa del Señor Jesucristo, esa sangre nos introduce en el pacto, en un pacto eterno. Yo le doy gracias al Señor porque a través de la sangre poderosa de Jesucristo cada uno de nosotros fuimos limpiados, fuimos sanados, renovados, restaurados, y Dios tiene para cada uno de nosotros un mejor propósito cada día. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos para qué estamos aquí en la tierra y nos ponemos a hacer pactos con personas, en lugares, con asociaciones, con iglesias y con diferentes tipos de, digamos, de sociedades, y entramos en unos pactos que nos van a llevar a nosotros en muchas ocasiones a tener muchas dificultades. Hoy quiero hablar de los pactos que son promesas. En 2 Corintios 1:20, tú puedes ir ahí a 2 Corintios 1:20 al 22. 2 Corintios 1:20 al 22. Jesucristo es el Señor. Hoy estamos reunidos aquí para entender acerca de los pactos, y vamos a ver en la palabra en 2 Corintios, si tú tienes ahí 2 Corintios 1:22, vamos a leerlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sé que hoy vamos a entender mucho más esta palabra de los pactos. Te doy gracias, Señor. 2 Corintios 1 dice que el 1:20 al 22. Ya estás ahí, dice: y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos o cuando alabemos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Cada vez que Dios hizo una promesa, la cumplió. Y siempre nosotros cuando decimos amén, estamos diciendo así es, así se establece. El amén significa así es y así se establece. Y muchas veces nosotros le decimos amén a cualquier cosa. Y entonces cualquier persona dice algo y decimos amén. Así no entendamos ni siquiera qué significa amén. Amén significa así es y así se establece. Por eso las promesas de Dios en Jesucristo se cumplen en el sí y en el amén. Y vamos a ver entonces los pactos que son promesas. Cuando Dios te habla a ti y te dice que Él te va a mover a un mejor nivel, esa palabra se va a cumplir en el sí y en el amén. Pero esa palabra está sujeta a tu obediencia. Dios no te puede bendecir si tú no estás en obediencia, porque muchas personas están esperando que Dios cumpla sus promesas, pero esas personas han salido de la obediencia a Jesucristo para entrar en una rebelión contra el Señor Jesucristo, y así Dios no nos puede bendecir. Los pactos que son promesas en Jesucristo se cumplen en el sí y en el amén. Y todo lo que Dios escribe, y todo lo que Dios escribió en la palabra, y todo lo que Dios te dice que va a hacer, Él lo va a hacer y lo va a cumplir. Simplemente Él nos pide obediencia y nos pide fe. Él nos dará todo lo que nos ha prometido. Y Jehová responde a Habacuc en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante. Dios le respondió a Habacuc, porque había allí una situación que quizás hoy quiero ministrarte a tu corazón. Dios te ha hecho a ti promesas, Dios me ha hecho a mí promesas, y quizás tú dices, pero ¿cuándo se van a cumplir? Porque ha pasado el tiempo y no veo nada. Pero el Señor
dice aquí en Habacuc, yo quiero que tú vayas conmigo ahí a Habacuc, y lo vamos a leer juntos, porque quizás en esta hora muchas personas se encuentran desanimadas, porque quizás muchas personas han esperado por mucho tiempo, como le tocó esperar a José, por mucho tiempo en esclavitud, y cuando llegó el tiempo, Dios hizo que se cumpliera la palabra que le había dado a José cuando estuvo esclavo en Egipto, que luego el Señor lo promovió a un mejor nivel. Hoy te quiero ministrar que todo lo que Dios te dice que va a hacer contigo, lo va a hacer. Simplemente, como le dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos juntos y lo leamos. Donde el Señor le dice a Habacuc 2:1, dice el Señor: ya te he presentado mi queja y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió, porque Dios nos responde, no cuando tú quieras, ni como tú quieras. Dios te va a responder en el tiempo de Él. Y dice, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en una tabla. O podemos decir, escríbelo en una hoja, escríbelo en una agenda, escríbelo, pon una nota, pon un cuadro, escribe la promesa. Dice el Señor aquí, le responde Dios a Habacuc y le dice, escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Dios es un Dios fiel. Él no es hombre para mentir. Quizás tú has hecho promesas y has dicho, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, te voy a dar esto, te voy a llevar a un lugar, o te voy a regalar, o te voy a dar, o te prometo que haré esto o aquello, y no lo has hecho. Pero Dios, cuando dice que va a hacer algo, lo hace porque Él es un Dios de pactos. Y hoy estamos hablando acerca de los pactos, y hoy estamos hablando acerca del tema de los cómplices, porque cada vez que nosotros hacemos un pacto, entramos en complicidad, entramos en una unión, como David y Jonatán. Ellos entraron en un pacto de amistad. Muchas veces las personas malinterpretan este pacto y dicen que ellos eran homosexuales, para así los homosexuales poder apoyar lo que ellos hacen en la actualidad y decir que es que en el Antiguo Testamento y en la Biblia también había homosexuales. Yo hoy te quiero ministrar una palabra. El pacto de Dios a través de Jesucristo nos liberó por medio de su sangre. Yo soy una mujer libre y tú también, si has recibido al Señor Jesucristo, porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. La sangre preciosa de Jesús, invaluable y preciosa. Y dice en primera de Pedro 1, 18 y 19 que nosotros somos llamados a vivir como santos. Nosotros somos llamados a vivir como santos, porque en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón y haces la oración de fe, hablándolo, confesándolo con tu boca, creyéndolo en tu corazón, en ese mismo momento, cuando tú haces la oración de fe de Romanos capítulo 10, 8 al 13, tú entras en un pacto, tú entras en un acuerdo, tú entras en un compromiso. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, cambias de dueño. Es decir, que ya tu dueño no será el diablo, sino que tu dueño será el mismo Dios que te creó. Y hoy quiero que entiendas que cada vez que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos de ciudadanía, cambiamos de nacionalidad, cambiamos de territorio, de las tinieblas a la luz. Este se llama un pacto entre Jesucristo y nosotros, y es eterno, y se cumple. Muchas personas se han vuelto de las tinieblas a la luz, y algunos se han vuelto de la luz a las tinieblas. Pero quiero decirte que los brazos del Señor Jesucristo están abiertos para ti. Que no importa si tú has fallado, Dios está esperando por ti con sus brazos abiertos. Quiero que recuerdes, aquí podemos ver en el fondo una cruz. Esta cruz simboliza la cruz de Jesucristo. Tiene una línea vertical y tiene una línea horizontal. En la línea vertical nos habla de que Dios está conectado con la tierra. Y esta línea horizontal nos habla de que Jesús extendió sus brazos en señal de que está esperando por todos nosotros
No interesa si tú eres negro, si tú eres bajo, si tú eres alto, gordo, rico, pobre, no interesa. Los brazos de Jesús se extendieron en la cruz así, en forma de que Él está dispuesto a recibirte. Dice la palabra de Dios que el que le busca le halla. Y esta línea horizontal simboliza que Él se conectó con la humanidad. Entonces cuando vemos la cruz, y si yo extiendo mis brazos en esta forma, voy a estar entrando en una dinámica de hacer el símbolo de la cruz. Mis pies están en la tierra, mi cabeza está yendo en dirección hacia el cielo y mis brazos están apuntando hacia los dos extremos. Simboliza que Dios está haciendo una obra con nosotros y con cada uno de sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No tienes por qué sentirte menospreciado, te sientes a veces afligido, solo, parece que Dios te olvidó, pero Dios siempre está contigo. Él está esperando siempre nuestra amistad con Él. Él está esperando que tú te comuniques con Él. En vez de buscar el celular, en vez de buscar el WhatsApp, en vez de buscar el Facebook, en vez de buscar tantas cosas externas, arrodíllate y comienza a orar, porque Él es tu amigo fiel. Con Él entraste en pacto cuando lo recibiste y con Él puedes tener la certeza y la seguridad de que Él escucha tus oraciones, tus peticiones, conoce lo más íntimo de tu corazón. Por eso es que cuando nosotros entramos en este pacto se llama un pacto para vivir en santidad. Muchas veces cuando hablamos de santidad a la gente le da de todo. A las personas les da ganas de vomitar, les parece que la santidad es de locos, que eso no existe, que esto es difícil e imposible vivir en santidad. Pero cuando Jesús nos llamó, el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, se introdujo dentro de cada uno de nosotros y por lo tanto nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, porque algunos piensan que es la paloma que posó sobre la cabeza de Jesús, pero el Espíritu Santo no es una paloma. La paloma simboliza la paz, la santidad, pero el Espíritu Santo es la esencia, el poder, la soberanía, el gobierno, todos los atributos de Dios dentro de nosotros. Y está aquí en esta área de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo está aquí. Muchas veces decimos, es que el Espíritu Santo está en mi corazón. No, el Espíritu Santo está en esta región, en la región abdominal. Por eso es tan importante que tú entiendas que Él está dentro de ti y que cuando tú le dijiste a través de la oración, te acepto como mi único dueño, Señor y Salvador, tú le estabas diciendo que tú entrabas en un pacto con Él, que Él tomara gobierno de tu vida, de tu corazón, que tomara las riendas y el control de tu vida, porque tú te rendías en ese momento a Él, pidiéndole perdón por todos tus pecados y clamando que la sangre poderosa de Jesucristo te limpiaba en ese momento de todos los pecados que hayas cometido hasta ese momento. Ahí entraste en un pacto y ese pacto es eterno, porque te quiero decir, Dios no invalida sus pactos. Nosotros como humanos invalidamos los pactos que Dios mismo nos dio y sus promesas. Nosotros muchas veces la falta de fe, la desesperación, las palabras negativas, el mundo, la carne, el ego, la vanidad, estas cosas nos apartan de los propósitos de Dios y nosotros desertamos o salimos del pacto, pero Jesucristo siempre está en pacto con nosotros. Yo quiero que tú comprendas esta palabra. Él siempre está ahí. Él es la roca, Él no se mueve. Nosotros somos los que nos movemos, nos salimos, nos vamos a buscar otras experiencias, nos vamos a buscar otros moveres, nos vamos a buscar otras cosas más emocionantes y salimos del pacto. Y muchas veces salimos del pacto de la santidad. Yo te quiero decir que hay santidad en la mente, en los ojos, en la boca y en todo nuestro cuerpo. Esos pactos
que hacemos con el Señor, de que te entrego mi corazón, que te entrego mis ojos, que te entrego mis oídos, que te entrego mi mente, que te entrego mi corazón, que te entrego mi sexualidad, esos son pactos. Él quiere que tú cumplas lo que dices, porque es muy fácil decir yo voy a hacer, yo te prometo. Y entramos en una cantidad de promesas que le hacemos a Dios y muchas veces en momentos de aflicción. Cuando un pariente está enfermo, cuando nuestros hijos o hermanos o tíos o padres están en agonía, decimos, Dios mío, si tú me sanas a mi pariente, si tú me sanas a mi hijo, si tú me sanas a mi madre, si tú me sanas a mi padre, yo te prometo que yo me voy a convertir a ti. Y resulta que Dios es tan misericordioso que sana a tu pariente, que sana a tu hijo, al enfermo que tengas, o a la persona, o la petición que tú le hayas hecho, donde tú le prometías una cantidad de cosas y cuando ya ves que hay una respuesta de Dios para ti, tú no cumples lo que dijiste. Por eso es importante que entendamos que así como Dios es de pactos, de acuerdos, de compromisos, así debemos ser nosotros. Por eso en Eclesiastés 5, 4 al 7, yo quiero que vayas conmigo a Eclesiastés 5, 4, 7. Vamos a leer la palabra de Dios en Eclesiastés 5, 4, 7. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. 5, 4, 7. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor que no prometas si no vas a cumplir. Porque así como le decimos a nuestros hijos, yo te prometo que te voy a llevar el domingo al parque. Llega el domingo y no cumples porque estás cansado, porque se te olvidó, porque no quieres cumplir y porque eres deudor. Porque te comprometes y nunca cumples. Entonces te conviertes en un deudor. Y tú le fallas a tu hijo en ese pacto y tú quebrantas la confianza de ese hijo. Y va a ser muy difícil que ese hijo siga creyendo en ti porque te va a ver como una persona que no cumple lo que prometes. Así somos con Dios. Cuando le decimos, Dios mío, yo te prometo que yo voy a cumplir esta promesa, que yo voy a ir, que yo voy a hacer, que yo voy a cambiar, que yo no volvería a hacer o a decir lo que ya a ti no te agrada. Y cuando no lo cumplimos, nos convertimos en deudores de las promesas que hemos hecho. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir, dice la palabra de Dios. Es por eso, mis estimados hermanos y amigos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, tú nos puedes seguir a través de YouTube. Allí están todas nuestras prédicas con diferentes temáticas, con diferentes mensajes de reflexión y también mensajes de ministración profundo a tu corazón. Vamos a continuar con la prédica de hoy acerca del pacto y el tema es los cómplices. Son pactos los que Dios hizo con nosotros y son pactos los que nosotros hacemos con Dios. Así que Dios entonces dice que nos cuidemos de hacer promesas. ¿Y cuáles son los pactos que no son de Dios? Hay pactos que son satánicos. Hay pactos que te enlazan, que te envuelven, que te comprometen. Que esos pactos no te dejan ser feliz. Esos pactos no te dejan avanzar. Esos pactos impiden que tú crezcas espiritualmente, financieramente, emocionalmente. Porque son pactos que muchas veces hacemos a la ligera. Los jóvenes, cada vez que escuchan la música del reggaetón, ellos a través de las letras, aunque no las entiendan lo que ellos están escuchando, cada vez que ellos se ponen esos audios a alto volumen, toda esa esencia y toda esa fuerza y toda esa energía y todo ese contenido que hay dentro de esa música reggaetón son pactos. Pactos con brujos, con hechiceros, con demonios, con espíritus, pactos de muerte, pactos de invocación de espíritus a la vida de esos jóvenes y a las casas y a los lugares a donde se escuchan esas
canciones o esos ritmos o esos géneros, esto invade las atmósferas y es por eso que vemos jóvenes trastornados mentalmente, jóvenes que están en una discapacidad espiritual de búsqueda de Dios, porque ellos han entrado en un pacto a través de la música. Y cada vez que nosotros, así como cantamos las alabanzas y las adoraciones al Señor, y estas alabanzas y estas adoraciones son tan poderosas y tan lindas, asimismo, cuando escuchamos la música del mundo, esa música nos introduce en pactos. Por eso es tan importante que tú entiendas que la música tiene un poder, y un poder de entrar en pactos. Asimismo, la música romántica, donde se enlazan las palabras unas con otras y mediante la melodía un poco melancólica y triste, entras en un pacto a través de la música y de las letras. Y es por eso que vemos que mucha gente se ha suicidado a través de la música que escuchaba, porque ellos entraron en un pacto a través de lo que estaban cantando. Voy a poner un ejemplo, y esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. En algún momento, alguien dio su testimonio. Era un joven que le gustaba bastante la música romántica. Y había una canción en particular que le gustaba bastante escuchar. Y era una canción que hablaba acerca de sumirse dentro de la soledad, sumirse en la soledad, vivir en soledad. Y resulta que ese joven escuchaba esa canción una y otra vez, y esas letras, y esa música, y esa melodía se introdujo tanto en su corazón, se fue introduciendo tanto dentro de su alma, de sus emociones, de su mente, que esas letras de que sumido en la soledad y viviendo en la soledad, él se fue convirtiendo en un joven solitario y llegó a estar todo el día encerrado en una habitación, solo, tirado en el piso en una colchoneta y con trastornos de esquizofrenia y de locura, porque él entró en unos pactos a través de la música. Por eso cada vez que tú dejas a tu hijo escuchar todo lo que hay en la televisión y todo lo que hay en la radio, el chico o el joven, o aún los niños que los veo como bailan el reggaetón y se mueven y parecen como pequeños demonios, cuando tú permites que tus hijos, que tus hijas escuchen, canten este tipo de música o de géneros, ellos van entrando en pacto. Y es por eso que vemos tantos jóvenes que les gusta el heavy metal o la música rock o la música metálica o pesada, que esta música contiene una cantidad de pactos satánicos, y aún te puedo decir que esa música va en contra de Jesucristo y de la Biblia y de Dios. Y ellos, a través de la letra, ellos van entrando en esa rebelión contra Dios, y aún sin saber la letra, puede ser letra en inglés o en español, se dicen muchas cosas y los jóvenes cantan y cantan esas letras, y cuando tú vas a ver, la personalidad de esos jóvenes está dividida. Y es por eso que vemos jóvenes en la drogadicción, jóvenes en las calles tirados, jóvenes absolutamente delgados, sus huesos pegados es decir, su cuerpo esquelético. Vemos que no son jóvenes con un semblante bonito, sino calavérico, porque eso es lo que ellos han estado pactando, esas influencias de muerte, esas influencias de satanismo. Y hoy te quiero hablar acerca de los pactos satánicos, porque esto es muy importante. Muchas veces hemos llegado a lugares donde nos han impuesto que debemos pactar. Digamos, personas cuando entran a una empresa y les dicen que tienen que hacer un pacto de silencio de cierta fórmula, de cierto producto. Este es un pacto de silencio. Hay parejas, hay personas, hay amigos, hay grupos, hay, esto se llama movimientos, que han entrado en pacto y entran en pactos de silencio, de que estas cosas no las vamos a decir, estas cosas nunca las vamos a nombrar, y ellos se convierten en esclavos de ese pacto.
Es lo mismo que cuando una persona entra a los masones, al gnosticismo, a la metafísica, a la brujería, a la nueva era. Todos estos son pactos con esas influencias, con esas filosofías, con esas creencias. Y muchas veces pensamos, esto no tiene nada de malo, todo está bien, no pasa nada, pero resulta que tú has quedado enlazado dentro de un pacto, y un pacto satánico. Cuando tú lees un libro que va en contra de la Biblia, cuando tú te introduces en el internet a mirar, a escuchar ciertas cosas que van dirigidas hacia las tinieblas, tú entras en un pacto con tus ojos y tus oídos, y tu mente y tu corazón queda atado y enlazado en esas prácticas. Por eso es tan importante que tengamos la sabiduría y el discernimiento de Dios. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Muchas veces en el internet hay muchas cosas. Hay alimento bueno y hay alimento malo. Hay cosas productivas y hay cosas destructivas. Tú debes escoger qué vas a comer. Y muchas veces las personas dicen, no, yo me voy a meter a esta página de oscuridad, pero no me va a pasar nada, Dios me entiende. Y resulta que cuando tú entras a esa página, inmediatamente entras en pacto, porque tú entraste al territorio de Satanás, y Satanás comienza a trabajar a través de esas prácticas y de esas emociones que tú vas adquiriendo a través de esos audios, de estas cosas que tú puedes ver. Tú entras en pacto, y en pactos satánicos, cuando te dicen, lea esto, rece esto, diga esto, cuando tú entras a esos territorios, entras en pacto. Por eso vemos que gente no se puede desconectar de ciertas cosas porque entraron en un pacto. Te quiero decir que el kung fu, el karate y las filosofías orientales, cuando tú entras a esas actividades, entras en un pacto, en esas tendencias. Cuando a una persona le gusta leer ciertos libros y practicar y escudriñar y meterse allí y allá, dicen que para conocer, pero que eso no es malo, entran en un pacto, porque hay muchos tipos de pacto: la música, los libros, lo que ves, lo que escuchas, lo que haces. Eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Jóvenes han entrado a páginas de internet y han escuchado ciertas cosas, han visto ciertas cosas, como por ejemplo las personas que les gusta ver películas de terror. Estos espíritus de temor y de terror se introducen en el alma y en los huesos y en la mente y en los pensamientos de las personas. Y cuando ya las personas quieren salir, ya no pueden hacerlo porque entraron en un pacto. Y ellos, para ser libres, tienen que pedirle perdón a Dios por haber dejado entrar esas influencias en el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Hay personas que también se han metido duramente en el satanismo y ellos estudian ciertos niveles de esas prácticas. Y ellos, cada vez que estudian y estudian más para ser disque más poderosos, para ganar, para hacer y para destruir disque a sus enemigos, entran en esos niveles del satanismo. Disque ellos, para adquirir poder, ellos entran en un pacto. Y ellos mismos después son destruidos por esas mismas prácticas. Y yo te quiero decir, ya como para ir redondeando y concluyendo el tema que nos atañe hoy, o el tema que nos ocupa hoy, los pactos satánicos. Habla en Salmos 106, 38 al 39, que derramaron la sangre inocente. Cada vez que nosotros cogemos a nuestros hijos y los ponemos a escuchar, a ver, a practicar y a hacer las cosas del mundo, los entramos en un pacto. Yo te quiero contar una historia. Es algo de la vida real. Es una señora que desde que el niño nació, ella practicaba muchos tipos de rituales delante del niño. El niño fue creciendo y el niño ya también se fue introduciendo en ese mundo de rituales. Y hasta el día de hoy ya es la mamá y el hijo en los rituales. Es decir, que ella pactó a su hijo en esos rituales. Y ella, cuando Dios la llame a darle cuenta, le va a decir: ¿qué hiciste con tu hijo? Y ella no le podrá decir cosa diferente a que lo entró en un pacto con las tinieblas.
porque así como nosotros le decimos a nuestros hijos, te bendigo, declaro sobre ti abundancia, prosperidad, sabiduría, paz, gozo, amor, el shalom, que significa la bendición completa, la armonía y todas las bendiciones de Dios, así como nosotros pactamos para bendición, también pactamos a nuestros hijos para maldición. Cada vez que veo a estos niños pequeños bailando, cantando, moviéndose, cantando la música del reggaetón y de los géneros, y estos son niños inocentes, son almas puras, pero que sus padres sin sabiduría los dejaron entrar en esos pactos. Nuestros hijos son como este platico, son limpios, son transparentes. De nosotros depende si esta alma, si este espíritu, si este cuerpo se contamina. Y así como nosotros podemos entrar en luz, podemos también entrar en oscuridad. Porque Dios nos está llamando hoy a reconocer si hemos hecho pactos. Entonces los pactos satánicos que no son de Dios son pactar a los hijos, pactar las finanzas, pactar las casas, pactar el dinero, pactar la iglesia y pactar el trabajo. Entonces personas cuando tienen un hijo se lo entregan a cierto santo, entre comillas, a María Auxiliadora, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Guadalupe y a otros, digamos, nombres que ellos mismos se inventan, porque eso realmente no es bíblico. Y también pactan sus finanzas, hacen pactos satánicos para tener disque más dinero, pero así como el dinero viene, también se va. También hay pactos con las casas, cuando las personas les echan riegos a las casas los martes y los viernes, esas aromas fétidas que huelen horrible, esas aromas y esos riegos y esas aguas ya vienen contaminadas con unos rezos, y cada vez que la persona riega eso en la casa entra en un pacto. Y vemos que esas personas no están felices, ni prósperas, ni avanzan, porque sus propias casas entraron en un pacto. Cada vez que tú ves una virgencita por allá, en la casa, en el balcón, y dicen que ese es mi altar, esa casa está en un pacto con la idolatría. Y hay muchas clases de pactos que nos pudiéramos quedar hoy hablando aquí, pero el tiempo es corto y yo quiero avanzar con este tema. Hay pactos que hacemos con el dinero. Le decimos al Señor, si tú me das un sueldo más grande, yo te doy el 20% del diezmo. Es decir, te doy más. Y cuando te suben el sueldo, no das ni siquiera el diezmo. Ni das ni el 20, ni el 10, ni el 1. No das nada. Porque tú entraste en una promesa y no la cumpliste. Y pusiste muchas veces el dinero, lo pusiste en algún altar. Y pusiste un rezo o pusiste alguna oración, según tú, para que el dinero te rinda y el dinero te pueda venir en abundancia. Y esto también es una forma de pacto, porque de Dios vienen todas las bendiciones. Así que todo lo que tú tienes no es porque tú trabajes mucho, lo que tienes es de Dios. Solamente aquí lo tienes prestado. Muchas veces en la iglesia nos dicen los mismos ministros o las personas que están en ese momento dirigiendo la iglesia, nos dicen, tú tienes que hacer un pacto con esta iglesia, tú tienes que hacer un pacto de que nunca te vas a ir, que nunca te vas a ser infiel, que nunca vas a dejarte ministrar de otro pastor, otra pastora, otra ministra, sino solo de nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto, entramos en pacto. Cuando tú ves que en un lugar hay pecado y tú lo ves y tú lo sabes y tú te quedas en silencio, tú entras en un pacto. Se llama el pacto de los cómplices. Se llama el pacto donde tú eres cómplice del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no podemos ser cómplices de los pecados de nadie. Y cuando hay momentos en la iglesia donde nos piden que la membresía y nos piden todos nuestros datos y nos hacen firmar y casi mejor dicho, esto es un contrato. Y nos ponen a firmar y a declarar que nunca nos vamos a separar de esa iglesia. Y cuando tú te vas de esa misma iglesia te maldice, porque ya tú entraste en un pacto con esa iglesia. Tus pactos deben ser con Dios. Tus pactos deben ser de obediencia. Tus pactos deben ser de santidad. Tus pactos deben ser para tener
un vivir en Jesucristo. Pero tus pactos no pueden ser con las tinieblas, ni con personas, ni con cómplices, ni con pecados ajenos, porque los pactos pueden ser de bendición o de maldición. Voy concluyendo en este día con la palabra. Así que los pactos, que son promesas, el pacto que nos liberó por medio de Jesucristo, y también vimos que hay pactos que no son de Dios, que son aquellos pactos que acabo de mencionar. Y como sé que algunos de ustedes han tenido parejas y en el momento del amor, en el momento del enamoramiento, si tú ves esa palabra, significa enamoramiento, ¿sí? En el momento en que tú te sientes enamorado o enamorada, tú entras en un pacto y le dices a tu prometido, a tu prometida o a tu pareja de momento, le dices, nunca nos vamos a separar. Tú serás para mí, yo seré para ti. Tú no podrás estar con nadie más diferente a mí. Yo no podré estar con nadie diferente a ti. Entran en un pacto. Cuando, digamos, una mujer le dice al varón, nunca voy a tener un hijo si no es contigo, ella entra en un pacto. Cuando el hombre dice, yo no me voy a casar sino solo contigo, él entra en un pacto. Es decir, pactos de vida y pactos de muerte. Por eso es que tú debes revisar en esta hora qué pactos tienes tú activos, que quizás esos mismos pactos no te dejan ser feliz porque tú pactaste tu vida emocional, tu vida sexual, pactaste de que este es el hombre con el que yo me siento muy bien y que es el único, y entraste en un pacto. Estoy hablando de que muchas veces entramos en pactos a la ligera, sin ser dirigidos por Dios. Nuestro pacto debe ser con nuestro Padre Celestial. Con Él entramos en un pacto de obediencia, con Él entramos en un pacto de santidad. Y es por eso que tú hoy debes revisar. Si tú hiciste un pacto con una iglesia, tú te fuiste de esa iglesia te maldijo y hasta el día de hoy te tienen en maldición, porque tú pactaste tu libertad espiritual. Si tú estuviste con una pareja y esa pareja ya no está contigo, pero ese pacto quedó activo de que era el amor de tu vida y que no serías feliz sino con esa sola persona. Cuando tú entras en pacto de que vas a dar el diezmo y no lo das, tú entras en desobediencia también. Cuando entras en pactos con tu casa, cuando entras en pacto con el ministerio, cuando tú pactas tu ministerio, cuando tú a cualquier precio quieres tener un ministerio, no importa si estás bien, si estás regular, si le estás fallando a Dios, pero por encima de todo, tú quieres seguir en ese ministerio, aunque tú ya sabes que estás mal. Y aún tú le prometiste a Dios que cuando tuvieras el ministerio tú serías fiel y santo o santa y estarías totalmente doblegada o sumisa o sumiso a la obediencia. Y después de un tiempo perdiste ese pacto y te volviste una persona en rebelión. Yo te quiero decir, tú revisa cómo está tu corazón. Quizás en este momento no estoy mencionando otras cosas, pero sé que el Espíritu Santo te dará convicción de cómo está tu corazón, de en qué área de tu vida estás y cómo están estos pactos en tu vida. El único pacto que tenemos es con Jesucristo, con la santidad. Yo quiero, ya para finalizar, explicar por qué tenemos este fondo, por qué tenemos estos colores en esta hora. Este ministerio se llama Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Tú lo puedes encontrar en YouTube y en Facebook. Puedes encontrar allí nuestras prédicas, nuestros mensajes, y allí puedes ver más profundamente muchos temas de muchas áreas de nuestra vida. El plateado significa, o el blanco significa la santidad. El azul simboliza la autoridad y el dorado significa la divinidad de Dios. Aquí podemos ver el águila con las alas extendidas, que significa un ministerio en libertad. Una persona que ha sido liberada, una persona que ha sido transformada, porque el águila nos da testimonio de que somos personas en renovación y en transformación. Por eso, mi querido y estimado hermano y hermana en el Señor Jesucristo, yo te quiero hoy bendecir, te quiero dar gracias por estar aquí con nosotros a través de estas prédicas que son de unción y de poder. Yo te invito para que tú ores hoy conmigo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias por este mensaje.
Bendigo la palabra que se ha dado en esta hora y declaro que hoy entran en revelación y van a entrar en reflexión las personas que escuchen esta prédica. Hoy declaro sobre ellos que van a renunciar auténticamente y de corazón a los pactos que hayan hecho con personas, con lugares, con promesas y cualquier pacto que no haya venido dirigido de ti. Hoy corto, cancelo y reprendo todo pacto con las tinieblas y declaro que ellos entran en una liberación de su vida espiritual. Puedo ver cómo el Señor está liberando a muchos en su área espiritual, porque hay muchos que habían entrado en pactos de sangre con otras personas. Unían sus sangres, unían las sangres y pactaban sus hogares, pactaban sus hijos, pactaban sus negocios, pactaban su silencio de negocios ilícitos y hacían muchas cosas en pacto, aún de sangre. Pero estos pactos en esta hora los rompo y los quebranto y declaro estas almas liberadas en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias, Padre, por habernos dado esta palabra sobre los pactos y la complicidad. Hoy queremos entrar en ese mismo pacto del Señor Jesucristo, de la obediencia y de la santidad. Gracias, Padre. Gracias, hijos, y gracias, Espíritu Santo, por habernos permitido ministrar esta palabra en esta hora y quedamos, Señor, bajo tu unción. Amén.